que nada, muchas gracias. Yo voy a parar desde acá, para poder hacer la presentación. Y partir dando las gracias, como digo, a Educar 2050 por este tremendo evento y además la labor que realizan realmente, que es muy importante. Pero también, como ustedes han dicho, hay muchos desafíos por delante. En el caso de Argentina no son menores. Si bien es un país de ingreso medio y está muy avanzado respecto a la región en muchos temas, cuando vemos las cifras concretas, podemos ver que 49% de los chicos que hoy día están en secundaria no van a terminar secundaria. Más del 60% de esos niños a los 15 años no entienden lo que leen ni tampoco pueden hacer operaciones básicas. Y en torno al 40 y algo por ciento, por aquí tenía 41%, no tiene acceso a Internet. Y en el caso de la zona urbana, rural, 51% de las escuelas no tienen Internet. Entonces hablamos de Internet, hablamos de que el mundo está cambiando, pero ojo, eso mucho tiene que ver aquí en Buenos Aires. Pero hay otro país allá en las regiones, y obviamente hay muchos profesores, y ustedes lo saben mejor que yo, que hay varios países en Argentina. Y esos países no son chicos, proporcionalmente hablando, sino que en algunos casos pueden ser la mayoría. Entonces los desafíos son muy grandes y estos son productos de instituciones. Yo mismo, soy profesor de la Universidad de Cambridge, enseño temas de economía institucional y claramente en América Latina tenemos instituciones que vienen de la época colonial, pero también moderna, y que es la que explican estas diferencias, estas desigualdades, estas injusticias, no son por azar. Son producto de, en algunos casos, malas decisiones, diría yo en el mejor de los casos. En muchos casos, en realidad, son por conflictos de interés, ¿no es cierto? Y también por temas culturales. Una cultura latinoamericana, y Argentina no se salva de eso también, una cultura latinoamericana de desconfianza, una cultura latinoamericana que ha sido indiferente ante las injusticias y la discriminación, y en algunos casos donde nos quedamos muy atrás en lo que es formación ciudadana. Por ejemplo, cuando tenemos que pagar el impuesto a algún producto, una Coca-Cola, un Fernet, como le gusta acá, no sé. Todo eso implica, justamente reproducir las desigualdades que conocemos. Ahora, entonces, yo celebro de verdad esta gran labor que hace Educar 2050 de alzar la voz, como se decía anteriormente, de movilizar a la sociedad, de fortalecer la discusión democrática en torno a estos temas, pero esto hay que hacerlo con evidencia, y aquí donde justamente creemos que hay un rol que avanzar muy fuerte en la región de cómo utilizar esta evidencia, cómo generarla, pero también cómo utilizarla. Entonces voy a partir muy brevemente, primero hablando de algunos breves desafíos de la región, que como digo, no eximen lamentablemente a Argentina. Aquí hablemos de nuestra pobreza. Yo siempre digo, generalmente como somos ya países, especialmente en el cono sur, en algunos casos el tema de la pobreza se está dejando atrás y decimos, pero si uno toma, por ejemplo, la definición de Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, era más que nada que la pobreza es la privación de capacidades, de capacidad de ser, ¿no es cierto?, de hacer, de elegir nuestro futuro. Y cuando vemos el caso de Argentina, estamos hablando que, claramente en torno al 70% de los niños no entienden lo que leen o pueden hacer operaciones básicas, es decir, claramente son niños pobres. Y esto no tiene que ver con nuestro nivel de desarrollo, que es algo bastante importante. Aquí se dijo, pero esto también, no somos los países ricos, ¿no es cierto? Pero en realidad cuando uno cruza el PIB per cápita de los países, es decir, su nivel de desarrollo, y ve cuánto tiene en términos de prueba PISA, de acuerdo a lo que se esperaría a su nivel de desarrollo, claramente está muy abajo. Aquí está Argentina. Es decir, respecto a lo que se esperaría, imagínense, ahí está Turquía, lo que se esperaría para el nivel de desarrollo argentino, estamos claramente muy rezagados. El problema es que el tiempo se nos acabó. Hablamos de la tecnología siempre en términos futuros, el cambio que viene, ¿no es cierto? Pero en realidad acá hay simplemente una muestra de lo que significa la automatización de los procesos productivos. Y cuando vemos, por ejemplo, un último estudio de McKinsey y que dice, se hace la siguiente pregunta muy interesante, dice,
¿qué pasa si la tecnología que existe hoy, no la de mañana, sino que la que está ya inventada, se aplicara a los procesos productivos en América Latina? Y lo que vemos que hoy día, en el caso de Argentina, en torno a casi, 48% de los trabajadores podrían ser hoy sustituidos si es que uno tuviera la voluntad de automatizar todos los procesos con la tecnología que ya existe. Y es por eso que esto es un fenómeno obviamente mundial, pero la pregunta es cómo lo enfrentamos, ¿ya? Entonces, obviamente hay muchos temas en educación y uno dice, bueno, aquí claramente hay una urgencia, claramente estamos en crisis como región, es una crisis que no es reciente, obviamente hemos venido mejorando y eso nos tiene que alentar a seguir mejorando, pero no pensar como que ya estamos arriba de la ola. Y lo que creemos que, hay muchos temas donde avanzar, pero claramente hay algunos que son más importantes. Entre ellos, quiero mostrar simplemente el tema del financiamiento. Hablamos generalmente de gasto como porcentaje del PIB, pero en realidad la educación tiene un costo absoluto, que sabemos además que tiene una relación importante hasta los $8.000 por alumno al año. Cuando vemos los países de la OECD gastan $9.200, en el caso de los países que más gastan como Chile y Brasil están en torno a los 4.000, Argentina no aparece aquí, pero es más o menos 3.000, 2.900 el último dato que puede encontrar en el Banco Mundial. O sea, estamos hablando de menos de un tercio de lo que gasta cualquier país desarrollado. Y eso claramente, como digo, se refleja en la realidad. Esto no es una cifra fría, digamos, que uno dice, pero igual estamos bien. Vamos viendo cosas concretas. 23% de las escuelas, ¿no es cierto?, en las áreas rurales no tienen agua. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado ir a escuelas sin agua. No hay condiciones, digamos, para el aprendizaje, obviamente, ni para la inclusión. 7,3 no tiene, 7,5 no tiene electricidad. Estos son algunos de los factores que te muestran cómo se refleja esto en la realidad, la falta de financiamiento. Pero mira aquí muy interesantemente, las condiciones laborales de los profesores. En Argentina, 47% de los profesores tienen más de un empleo. Entonces hablamos del profesor que está en la escuela, que tiene que manejar la diversidad, pero en realidad está en 1, en 2, en 3, hasta en 4 escuelas. ¿En qué momento ese profesor es capaz de realmente planificar, evaluar y todas las cosas que estamos hablando? Innovar incluso, es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, claramente hay un tema importante. Ahora, tenemos la sensación en general en América Latina y especialmente en los países que vienen invirtiendo con más fuerza en los últimos años, que no es el caso lamentablemente de Argentina, que es algo que tiene que seguir subiendo muy fuerte, pero tenemos la sensación de que esto ya vamos alcanzando, digamos, los países desarrollados. Si es que vemos los países que más invierten, por ejemplo, como es Chile y Brasil, y los comparamos con los líderes como Finlandia y Corea, vemos que el año 2000 nos separaban en torno a $3.000 por alumno al año. Bueno, 13 años más tarde, en realidad estábamos más lejos de ellos, habíamos divergido, estamos $5.000 más lejos, digamos. Ahora, alguien podría decir, bueno, esto es una carrera armamentista, no tiene sentido seguir gastando. Pero en realidad la evidencia es bastante robusta que hasta los $8.000 por niño al año hay una relación bastante robusta entre gasto y calidad, ¿ya? Esto no quiere decir, porque sería obviamente absurdo plantearlo así, de decir que invirtiendo más simplemente se mejora la calidad. Hay que invertir bien, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos decir también, porque es también igualmente probablemente un poco naif, de pensar que solamente lo podemos hacer tan bien con la misma cantidad de recursos. También eso es otro extremo. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, son las dos cosas. Es invertir más, invertir mejor. Y para efectos de invertir mejor, la importancia de la innovación. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué ahora más que nunca estamos hablando de innovación? Con el riesgo de convertirlo en una palabra sin significado, porque todos estamos hablando de innovación y entonces tenemos el riesgo de que no estamos hablando de nada, ¿no? Porque todos somos innovadores de un momento a otro. Entonces, tenemos que darle ese significado, y me gustaba aquí como gente de la Fundación 2050 decía, es hacer las cosas distintas, pero con un efecto, con un impacto. Y es aquí donde el valor de la información, el valor de la evaluación es clave, porque innovar es innovando, pero avanzando, generando un valor social. No es innovar simplemente hacer las cosas distintas, sino que tiene que tener un efecto. Ahora, ¿por qué es, como digo, es urgente? Uno, porque hay una demanda social muy fuerte por educación por el derecho a la educación, que es, por cierto, una demanda social legítima, pero que hoy día contrasta con países, digamos, que están creciendo bastante poco. En América Latina viene un ciclo de baja de precios de commodity y por ende una capacidad fiscal bastante limitada para atender esta demanda, ¿no es cierto? Pero además esto se suma entonces a esta, digamos, bomba perfecta entre una fuerte demanda
y baja capacidad de atenderla, a obviamente un frente político donde vemos que en todos los países de América Latina hay una desconfianza muy fundada, por cierto, en la clase política, en la democracia, y por lo tanto hay una demanda por más transparencia en la toma de decisiones. Y ahí nuevamente entra el tema de la evidencia. ¿Cómo podemos mostrarle a la sociedad y las autoridades pueden mostrarle a la sociedad de que están tomando decisiones basadas en evidencia? Entonces, ahora, esta innovación no surge, y aquí en economía, ¿no es cierto?, se habla de un modelo schumpeteriano, que básicamente tiene que ver con los Steve Jobs de este mundo, ¿no es cierto?, que es que cada 30 años surge un genio y cambia todo, ¿no es cierto? Esa es una manera de entender la innovación como grandes genios. La otra es este trabajo sistemático que las escuelas de hecho nos han ido demostrando y mostrando eso también, pero también sistemático a nivel de país. Cómo el país crea ecosistemas de innovación, desarrollo e innovación y de investigación, digo, en educación. Y por lo tanto sistemas robustos donde hay investigadores, hay innovadores, hay fondos, hay un Estado también que apoya, pero también recibe e implementa parte de esas evidencias y conocimientos que se genera. En el caso de América Latina, lo que vemos acá es cuánto se invierte en I+D en general, acá cuánto se invierte y comparado con el nivel de desarrollo. Lo que vemos que América Latina, que son los naranjas, en general Argentina está casi en la línea un poco de lo que se esperaría en general de lo histórico que han hecho los países en términos pero básicamente estamos invirtiendo poco en generación de conocimiento y también en formación. En ese sentido Argentina está bastante mejor que el resto de los países de América Latina en la formación de gente. Pero el resultado, ya, voy entonces más rápido aún. El resultado es que la capacidad de producción de conocimiento en América Latina es tremendamente baja. El eje derecho es la producción de papers, digamos, de alta categoría, producidos anualmente. Como vemos, Argentina, por ejemplo, produce 153, México 400, Brasil 1300, pero no se compara con el resto de los países. Simplemente me voy a saltar esta parte y voy a hablar un poco ahora de Suma. Si me permiten, hay un video muy cortito para mostrar lo que estamos haciendo en la región. Conocimiento, innovación, colaboración e impacto son palabras que marcan nuestra misión y hoja de ruta. Generamos evidencia y promovemos innovaciones para transformar nuestros sistemas educativos, con el fin de construir un continente más justo, democrático y próspero. Parte del desafío para Suma es conectar a todos los actores del sistema, conectarlos con la investigación, con la innovación y hacer que esto, vamos a decir, se profundice, se disemine y nos permita cambiar las trayectorias de mejoramiento en nuestros países. Lo que hace este cambio de paradigma pasa de la educación centrada en el profesor hacia la educación centrada en los estudiantes. Por eso sumamos esfuerzos e impulsamos redes de actores claves del sector público, privado y la sociedad civil. Calidad, cobertura y derechos. Cuando hablamos de calidad, estamos enfocándonos en un punto muy central, que es la interacción en el aula. Creemos tanto en la necesidad de cambios estructurales como en la urgencia de transformar las prácticas en nuestras salas de clases. Apostamos por un mayor uso del conocimiento que permita más transparencia y legitimidad en la toma de decisiones, mejor asignación de los recursos, mayor impacto de las políticas educativas e inversión pública. It's global. The learning is global. It is a very similar experience we have teaching children. It's a fairly universal act. Podemos seguir avanzando en la medida de que justamente sumemos las visiones, sumemos las voluntades y sumemos las experiencias que cada uno de nosotros tenemos. Suma, conocimiento e innovaciones al servicio del desarrollo de América Latina y el Caribe. Esto es una iniciativa que surge el año 2015 en el Foro de la Cumbre de las Américas, donde los países por sí mismos solicitan la creación de un bien público regional, un centro de investigación para la región y de innovación para la región en temas de educación para América Latina y el Caribe, al cual acude el BID con financiamiento y el apoyo técnico y la Fundación Chile como un socio temporal, digamos, y digamos, en el sentido de incubación de Suma, con el fin de que después esto se transforme en una institución autónoma regional, obviamente apoyado por el BID y Fundación Chile. Están los distintos países que ustedes pueden ver.
Por ahora no está Argentina, esperamos que prontamente también el gobierno de Argentina quiera sumarse a esta iniciativa. Tenemos un modelo de trabajo que básicamente lo que se enfoca es tratar de mejorar la toma de decisiones. La toma de decisiones en dos niveles. Por un lado, a nivel de la macropolítica y por otro lado, a nivel del aula. Estamos trabajando esos dos niveles, apoyando ministerios en la región, pero también apoyando a los profesores en terreno. Tenemos un modelo que tiene básicamente tres partes y voy a mostrar muy rápidamente los productos para irme a lo concreto. Pero básicamente lo primero tiene que ver con sistematizar. Es decir, cuando hablamos de evidencia, lo primero es decir, bueno, en realidad existe bastante evidencia de qué sabemos sobre educación. No inventemos la rueda todo el tiempo, entonces partamos por sistematizar tanto conocimiento como experiencia. Voy a hablar un momento sobre eso. Una vez que tenemos esa información sistematizada, hay ciertas brechas de conocimiento y por lo tanto Suma también realiza, por un lado, estudios, investigación, como cualquier centro, pero además a partir del 2018 vamos a tener un centro de experimentación, un laboratorio de innovación para la región. Y finalmente, lo que es la difusión y uso. Nada de esto tiene mucho sentido si no se ocupa. Y la idea entonces es que estamos trabajando con los gobiernos para elaborar bajadas de guías de implementación a las escuelas basadas en estas evidencias internacionales. Voy a mostrar en temas concretos. Esto hoy día ya está en la página web, obviamente lo pueden ocupar ustedes también, los directores o también las autoridades. Lo que hay acá es una plataforma con más de 10.000 papers académicos y 200 metaanálisis. Es un esfuerzo que ha costado más de $100 millones producir esta plataforma. Primera vez que existe en América Latina algo por el estilo y solamente existe en Inglaterra y en Estados Unidos. Por lo tanto, es un esfuerzo bastante único. Y lo que hicimos entonces en colaboración con el Education Endowment Foundation, que es el centro de excelencia de Inglaterra, es que justamente el trabajo que ellos venían haciendo, porque ellos son los que han venido trabajando hace muchos años con este apoyo y financiamiento gigantesco, es traer nuestra plataforma a América Latina y contextualizarla. Algo que hemos sido muy majaderos es contextualizar esta información. Y por lo tanto lo que hemos hecho desde Suma es complementar esta plataforma global con evidencia latinoamericana. Acá simplemente mostrar qué es lo que significa esta plataforma. Tenemos más de 32 intervenciones, donde en cada intervención se muestra el costo, ¿ya?, la seguridad de la evidencia, básicamente qué tan robusto es, y el impacto. Esto no basado en uno o dos papers. Yo mismo tuve la experiencia personal de trabajar 10 años en el gobierno de Chile, Ministerio de Educación y Hacienda, y lo que ocurría es que a veces uno quería impulsar una reforma y se decía, bueno, yo tengo mi paper que decía que algo era bueno, y llegaba al frente y decía, yo tengo mi paper que dice que esto es malo. Y ahí quedamos un poco empatados, ¿no es cierto? La pregunta es, bueno, tomemos tu paper, tomemos el mío y tomemos literalmente 300 más o 500 más para cada una de estas intervenciones. Y veamos realmente entonces de manera rigurosa qué es lo que dice la evidencia. Y ahí lo que dice, por ejemplo, es que la retroalimentación formativa tiene un costo de menos de $18 por alumno al mes. Y lo más importante es que tiene 8 meses de impacto en temas de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Cuando yo tomo 2 profesores, ¿no es cierto? Uno que está capacitado para generar retroalimentación a los alumnos. Es decir, qué hizo bien, qué hizo mal, ¿no es cierto? Cómo puede mejorar. Algo que ninguno de nosotros probablemente tuvo. Yo por lo menos, y recién escuché en la escuela de Salta, yo de pequeño estudié en Salta, de hecho, en una escuela Urquiza, y me acuerdo que ahí me entregaban ya sea un 9 o un 5 y con eso uno se iba contento o triste a la casa. Nunca supiste que fue, o sea, que hiciste bien o que hiciste mal. Cuando alguien realmente te dice que hiciste bien y que hiciste mal, eso genera un impacto, como te digo, al compararlo entre esas dos clases, de 8 meses de diferencia. Básicamente se despega casi un año de aprendizaje entre esos niños y los otros. Muy brevemente. Obviamente uno puede ir y cliquear, si ustedes van a la página web, a cada una de estas estrategias y hay toda una explicación respecto a esto. El segundo tema importante y muy rápido que voy a ir mostrando respecto a sistematización de información es que hicimos un esfuerzo colaborativo con distintas instituciones líderes del mundo, WISE, la OECD, Telefónica, etcétera, para mapear todas las innovaciones que, digamos, tuvieran cierto nivel de evidencia a nivel mundial. Llegamos a 1.700 innovaciones en el mundo con alta capacidad de cambio. Pero a partir de ahí fuimos aplicando algunos filtros y criterios. Básicamente si tenía evaluación, los famosos RCT, si tenía evaluación experimental básicamente, si eran escalables, replicables, etc. Y llegamos de esos 1.700 casos solamente a 50 en realidad, que son 50 casos que uno puede decir con cierta confianza de verdad a un gobierno o a una escuela, usted mira, esto es algo interesante. Esto no son recetas, sino que son experiencias interesantes a revisar, pero especialmente a adaptar a los contextos nacionales. Finalmente, eso con respecto a sistematización de evidencia,
Respecto a generación, estamos generando con distintos países un estudio en red sobre ecosistemas de innovación para entender cuáles son las instituciones, los fondos, etcétera, de manera de fortalecer estos ecosistemas que genera evidencia para el uso en los distintos países. Esto es una muestra simplemente, no voy a entrar en esto, que tiene que ver con un espacio de experimentación, empaquetamiento y escalamiento de iniciativas a nivel regional. Y con estos dos voy terminando, con esto de verdad termino. Uno es para el uso de la difusión. Simplemente quiero contarles uno que vamos a lanzar junto con estos países, una especie de Facebook, Twitter, un software nuevo que estamos desarrollando con algunos proveedores en California para tener una red, la primera red latinoamericana, donde estén los innovadores, los investigadores latinoamericanos, las autoridades y los financistas, filántropos de la región. De manera que uno puede decir, bueno, ¿quién está trabajando este tema? Y uno puede saber exactamente quién está en Guatemala, en Argentina o en Pernambuco trabajando estos temas y quién los está financiando y quién está trabajando con quién. Eso es un tema a nivel de redes, de cómo vamos fortaleciendo esto de manera realmente robusta, el tema de la colaboración. Y finalmente, y con esto termino, es cómo bajamos, porque todo esto claramente es un esfuerzo grande, pero es difícil que esto genere algún cambio. Lo que creemos es que tenemos que trabajar con las agencias de calidad en cada uno de los países, que es una tendencia en América Latina a la creación en los últimos 10 años, creación de estas agencias de calidad, que la mayoría se han dedicado a la prueba, a testear, a evaluar, que está muy bien, pero la pregunta es qué podemos hacer una vez que ya evaluamos a esas escuelas. ¿Cómo las apoyamos? Y entonces muchas de estas agencias se nos han acercado a nosotros a decir cómo desarrollamos material a partir de esta evidencia internacional robusta, porque este es el qué cosas son más efectivas. La otra pregunta es cómo hacerlas, de manera nuevamente contextualizada, que le haga sentido a cada país. Y aquí simplemente un ejemplo, con ICFES, que es la agencia, me imagino, homóloga a, no sé, de ustedes, estamos viendo entonces ya el desarrollo de ciertas bajadas de esto a nivel de local. Entonces, simplemente, bueno, con eso termino y doy las gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias.